Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Gloria a Dios. Les bendecimos en este día y damos gracias al Dios y Padre que nos ha sustentado hasta este día, hasta este momento, y nos permite tener el ánimo y la disposición para compartir su palabra. Gloria a Dios. Recuerda este programa de Experiencias con Dios y estamos en el espacio plano espiritual y estamos hablando de experiencias espirituales. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es interesante saber. Gloria a Dios. Tácticas que utilizan los demonios para hacer caer a nuestro espíritu. ¿Cómo? Tácticas que utilizan los demonios para hacer caer a nuestro espíritu. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza, oh Dios, te damos exaltación en esta hora. Reconocemos que es tu grandeza y tu misericordia que nos permite, Señor, compartir tu palabra. En esta hora te pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo que nos permita, Señor, esa libertad para hablar con denuedo, con autoridad y con conocimiento el mensaje que tú pongas en nuestro corazón, oh Dios, que nos dejes el denuedo y la libertad para transmitirlo, que sea para edificación, para bendición de todos los que escuchan y de mi propia vida, oh Dios, y que en todo te honremos. En el nombre glorioso de Jesucristo nuestro amado, declaramos ese ambiente de libertad y de dirección enteramente por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Gracias, Dios. Así que, amados, los demonios utilizan estrategias para hacer caer a nuestro espíritu. Cuando el espíritu del creyente está limpio, los demonios no lo pueden tocar. Y entonces así se les dificulta más el arrebatar las bendiciones que hay en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Tenemos que saber que hay bendiciones que hay ya en nuestro espíritu y que no se han materializado, pero que están ya en nuestro espíritu. Ya nuestro espíritu ha recibido de parte de Dios. Y lo que falta es el tiempo de manifestación de esas bendiciones, pero que ya están. Pero entonces, mientras las bendiciones están en nuestro espíritu, los demonios todavía pueden aprovechar para arrebatarlas. Y esto es lo que acontece a muchos que estamos orando y estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga y Dios nos escucha y nos responde porque Dios es fiel. Pero tenemos que saber que esta guerra espiritual es hasta el fin. Entonces los demonios, ellos aprovechan para arrebatar la bendición que viene de parte de Dios a nuestra vida. Unos la arrebatan en los aires, cuando la bendición todavía no ha llegado, y otros aprovechan para arrebatarla cuando ya la bendición llegó a nuestro espíritu, pero que no ha sido el tiempo de manifestación. Durante ese tiempo, ese espacio de tiempo de manifestación, es un tiempo en que los demonios pueden aprovechar para arrebatar la bendición. Vive Cristo para siempre. Entonces, vamos aquí a hablar de ciertas tácticas que utilizan los demonios para engañar a nuestro espíritu y así poderlo ensuciar, para poder ellos tocar. Mientras el espíritu nuestro esté limpio, los demonios no pueden tocarlo. Gloria a Dios. Pero cuando nuestro espíritu se ensucia, entonces ya les da libertad a ellos para poder tocar a nuestro espíritu y arrebatar lo que hay en él. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios registra, gloria a Dios, que el hombre que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Vamos a hablar de todos los versículos. Y que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como ciudad derribada y sin muro. Vamos a hablar acerca de estos dos versículos. ¿Qué pasa? Cuando el hombre, gloria a Dios, los espíritus utilizan por lo general la comida. La comida es uno de los principales, mejor dicho, el diablo está continuamente examinando y analizando al creyente para ver cuáles son sus tendencias, cuáles son sus inclinaciones. Y de esta manera así establecer la estrategia por la cual lo va a hacer caer. En el mundo natural nosotros tenemos muchas tendencias. Hay unos que les gusta comer, hay otros que les gusta hacer deporte, hay otros que
que le gusta salir a caminar. Y son muchas tendencias que como hombres humanamente desarrollamos, que nos gustan y que están en el alma. Son deseos que se guardan en el alma. Entonces el diablo utiliza todos estos deseos para hacernos caer en el mundo espiritual. Por decir algo, digamos a alguien que le gusta la comida, entonces el diablo se manifiesta continuamente ofreciéndole comida a nuestro espíritu, pero es una comida envenenada que cuando nuestro espíritu la come se pierde los memoriales, o sea, ¿cómo decirlo? Queda, por decirlo, emborrachado o entra en una confusión. O sea, nuestro espíritu entra en una confusión, ya no coordina, ya no razona. Queda como un autómata nuestro espíritu que no coordina los pensamientos que están llegando y no los analiza, sino que actúa por el impulso. Actúa por el impulso y eso lo aprovecha Satanás o el demonio que está allí tratando de engañar a nuestro espíritu para hacer que nuestro espíritu haga lo que el demonio quiere, porque comienza a enviarle sus pensamientos a nuestro espíritu, pero nuestro espíritu no los coordina, no razona los pensamientos que está recibiendo y conforme a esos pensamientos que llegan, nuestro espíritu comienza a actuar. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Y eso utiliza el diablo para llevar a nuestro espíritu a pecar. Y cuando nuestro espíritu peca, entonces el diablo tiene completa libertad para arrebatar lo que hay en nuestro espíritu. Vive Cristo para siempre. Entonces, la palabra de Dios nos manda de esta manera: salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. El Señor a través de este versículo lo que quiere es que aprendamos a apartarnos de los hábitos terrenales. ¿Por qué? Uno dice, pero estamos aquí en el mundo. La consecuencia o la trascendencia de dejar que nuestro cuerpo, que nuestra persona se habitúe a hábitos terrenales, o sea, se acostumbre a hábitos terrenales, es que en el plano espiritual el diablo va a aprovechar estos hábitos que terrenalmente manifestamos para establecer su estrategia para hacer caer nuestro espíritu. Por decir algo, gloria a Dios. Si a mí me gusta el deporte, el fútbol, como la experiencia que tenía ayer, mi espíritu y los otros entes espirituales que están en mí estaban caminando, pero de pronto aparecieron una serie de amigos del pasado que estaban jugando fútbol. Y el diablo sabe que a mí antes me gustaba mucho jugar fútbol. Y entonces se presentaron los demonios con apariencia de viejos amigos con los que antes compartíamos y jugábamos fútbol. Pero lo que me pareció extraño fue que uno de ellos cogió y comenzó a escupir la pelota. Cosa que me desagradó y la tiró a mi espíritu, a uno de los entes espirituales que estaba conmigo. Y a mí me desagradó eso, pero después entendí que era lo que el diablo estaba buscando, a ensuciarme con su saliva. A ensuciar mi espíritu para poder acceder a él. Entonces, ¿y qué estaba utilizando el diablo para hacerme caer? Ese hábito de jugar fútbol, o ese deseo de jugar fútbol, o esa pasión por el fútbol que yo tenía antes, que yo manifestaba antes. Entonces, eso utilizó él para atraerme a su estrategia. ¿Cómo? Para atraerme a su estrategia. Y ya después de que me tenía ahí, lo que seguía era ensuciar mi espíritu para poder acceder a las bendiciones que estaban en él. Y para eso estaba utilizando su saliva. Él escupió la pelota para que cuando mi espíritu la pateara o la tocara, quedara ensuciado, quedara manchado. Y entonces ya con esa mancha que tenía mi espíritu, le daba potestad legal a él para poder acceder a las cosas que estaban en mi espíritu a través de esa mancha que iba a llegar por esa saliva que él había echado a la pelota. Mire la estrategia que el diablo me planteó. Pero ¿qué utilizó él para traerme la estrategia? Ese hábito que yo tenía de jugar fútbol. Y así hay muchos hábitos que terrenalmente utilizamos para
para distraernos son hábitos terrenales. Por eso dice la palabra que lo espiritual se tiene que ajustar a lo espiritual. Y los hábitos que tenemos que implementar y a los que nos tenemos que, y en los que tenemos que dedicarnos y enamorarnos son a los hábitos espirituales. Conforme a la palabra que Dios nos ha enseñado y conforme a las prácticas que Dios nos pide que hagamos, que desarrollemos, porque estas prácticas nos van a guardar en todo tiempo de las acechanzas del mal. Porque si tu hábito ahora es leer la palabra de Dios, si tu hábito ahora es buscar a Dios en oración, si tu hábito ahora es cantar alabanzas, si tu hábito ahora es exaltar a Dios, alabar a Dios o predicar la palabra, entonces el diablo por ninguno de esos hábitos te puede hacer caer, porque cada vez que él plantea una estrategia, lo que vas a encontrar es a Jesucristo. Pero si nuestros hábitos siguen siendo terrenales, quiero que entendamos esto, el diablo va a tener mucha oportunidad para arrebatar las bendiciones, porque va a tener cómo acceder a nuestro espíritu, porque las estrategias que él plantea son estrategias terrenales. Tenemos que entender que el diablo es, aunque es un espíritu, él se mueve y él reina en las cosas de la carne. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Vive Cristo para siempre. Él reina en las cosas de la carne. Todas las costumbres que terrenalmente desarrollamos en la vida, que son netas de los hombres, son aprovechables para el diablo, para tomar ventaja en el plano espiritual y hacer caer a nuestro espíritu. Es la razón por la que el Señor nos llama a un cambio de vida. En este cambio de vida tenemos que desapegarnos de las cosas del mundo. Y uno dice, pero no hay que ser tan extremista. Pero cuando comenzamos a entender lo que pasa en el plano espiritual y todas las estrategias que el diablo se le facilitan por nuestros hábitos terrenales, nos damos cuenta de que verdaderamente hay que salir del mundo y no tocar lo inmundo. Dejar las amistades que no tienen que ver con Cristo atrás, porque ellas mismas son las que va a utilizar el diablo en el plano espiritual para hacernos caer. Porque todo aquel que no se ha convertido a Cristo está lleno de demonios. Y usted dirá, pero no, sí, el mundo entero está bajo la potestad del maligno, dice la palabra de Dios. Y así parezca la persona muy santa o muy sociable o dentro de ciertos parámetros humanos que uno diría, no, es una persona normal, bien, demonio tiene. Aún inclusive como cristiano también hay demonios allí ocultos que todavía no han sido despertados, pero están allí. Entonces tenemos que saber que el diablo va a utilizar la imagen de esas personas que todavía no se han convertido a Cristo para acercarse a nosotros, pero realmente los que están acercándose allí son demonios con la apariencia de estas personas que todavía andan en desobediencia, y el diablo, por esa desobediencia en la que ellos andan, puede tranquilamente usar su apariencia o usar su propio espíritu para hacernos caer. Tenemos que tener presente esto, que todos los hábitos que desarrollemos terrenalmente y que nos apeguemos a ellos, al final van a ser motivo de caída en el plano espiritual, porque el diablo los va a utilizar para desarrollar su estrategia, para atraernos a él y hacernos caer en su estrategia. Como les decía aquí, con el sueño que tenía ayer, en la madrugada, que había unos amigos del pasado que estaban jugando fútbol y yo me sentía atraído porque yo los conocía, yo los distinguía, pero realmente eran demonios los que estaban allí. Todos ellos eran demonios, pero tenían apariencia de gente conocida. Es la razón por la que tenemos que desapegarnos aún de amistades, de familiares. El Señor Jesucristo dice, el que viene en pos de mí y no aborrece a padre o a madre, y aún su propia vida no es digno de mí. ¿Por qué? Porque en el mundo secular, como decía hace un rato, todo el mundo está bajo la potestad del diablo. Así que el diablo en cada uno de ellos tiene un emisario, tiene un agente. Y a estos son los que el diablo va a usar para, cuando nos convertimos a Cristo, hacernos la guerra. Y si nosotros nos apegamos a ellos, siempre vamos a estar. Dice la palabra de Dios que el que anda con necio será quebrantado. Si nosotros nos apegamos a esos familiares, a esos amigos del pasado,
vamos a andar con necios y siempre va a haber motivo de quebrantamiento para nuestro espíritu y por ende para toda nuestra vida, porque no nos hemos desprendido de esta, de esta vieja, de estos lazos que nos comunican o que nos unen es con el diablo, con la parte oscura de esta vida. ¿Por qué? Porque el diablo los va a utilizar a ellos para hacernos caer. Es la razón por la que tenemos que sembrar cierta separación. O sea, establecer cierto grado de separación, aún entre nuestros propios familiares que son inconversos. ¿Por qué? Porque el diablo lo va a utilizar a ellos para hacernos caer. Y como nuestro espíritu está acostumbrado o está habituado a acercarse y a abrazar y a manifestar cierta familiaridad con ellos, entonces le va a ser muy fácil al diablo acercarse y hacer caer. Pero si nosotros comenzamos a establecer parámetros de distancia humanamente, en algún momento esos sentimientos se van a guardar en el corazón y el alma los va a entender y nuestro espíritu los va a entender y entonces también va a tomar distancia en el plano espiritual. Aunque sean nuestros familiares, aunque sean nuestros amigos, nuestro espíritu entiende que ya en ese plano espiritual ya no son amigos, sino que son agentes de Satanás camuflados para hacernos caer. Pero este distanciamiento tenemos que comenzar a gestionarlo desde el plano humano, desde lo físico. Tiene que haber un apartamiento. Y la razón por la que debe haber este apartamiento es porque Satanás va a usar a ese que no se ha convertido a Cristo, pero que a mí me gusta relacionarme con él porque es mi amigo, porque es mi primo, porque es mi tío, pero que no ha aceptado a Jesucristo y todavía está en las cosas del mundo. Satanás lo va a utilizar a él para en el plano espiritual engañar a mi espíritu y hacerlo caer. Es una de las razones por las cuales tenemos que aborrecer a una padre, a madre, hermanos, primos, tíos y aún nuestra propia vida. Y cuando habla de aborrecer nuestra propia vida, habla de aborrecer esos hábitos que nos gustaban antes desarrollar en el mundo, en la vida secular, terrenal, pero que todos esos hábitos son ocasiones que Satanás utiliza para hacernos caer, porque son prácticas terrenales. Es la razón por la que cuando venimos a Cristo tenemos que entrar a practicar los hábitos espirituales, que son los que fortalecen nuestra vida espiritual y nos guardan de darle lugar al diablo. ¿Cómo? Y nos guardan de darle lugar al diablo. Yo quiero que, amado, usted ponga atención a todo lo que hemos dicho. Hemos dicho muchas palabras y probablemente, pero que el Señor te dé entendimiento en todo lo que hemos dicho, porque es muy importante entender por qué hay que salir de en medio de ellos, por qué hay que tomar la rienda de nuestro espíritu, porque hay que vivir de tal manera de alguna manera enseñar a nuestro espíritu. Porque como está escrito en Proverbios que el hombre que se enseñorea de su propio espíritu es mejor que el que toma una ciudad. O sea, cuando nuestro espíritu comienza a entender la dirección que le estamos dando, comenzamos nosotros a apartarnos, como dice la palabra, y a dejar los hábitos terrenales y comenzamos a buscar más hábitos espirituales como la lectura, la oración, la alabanza, la predicación, la meditación de la palabra. Nuestro espíritu va a entrar en esa sobriedad de la vida espiritual y no va a andar libre por allí, sino que va a permanecer más enfocado en las cosas espirituales. Lo importante de comenzar a cambiar los hábitos de la vida secular es la razón por la que dice el apóstol Pablo que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque satisfacer los deseos de la carne es muerte, pero los del espíritu son vida y paz. Porque cuando nos enfocamos en abundar en los hábitos espirituales para que esa vida espiritual se levante, se realce, entonces nuestro espíritu va a entrar en cordura. Óigase bien, nuestro espíritu va a entrar en cordura y en sensatez y va a comenzar a moverse o a vivir los hábitos espirituales que le corresponden a él. Porque ciertamente cuando nosotros andábamos en la vida secular, nuestro espíritu se pensaba de manera terrenal y se movía o su conducta era con los hábitos seculares. Pero ya toca entrar a enseñar a nuestro espíritu. Óigase bien, que el hombre que se enseñorea de su espíritu, esto habla de que tenemos que entrar a
de cierta manera enseñar a nuestro espíritu, y de hecho lo hacemos en el plano espiritual. Cuando podemos ver el plano espiritual, vemos que comenzamos a ser de cierta manera maestros de nuestro espíritu. O sea, el comportamiento que nosotros comenzamos la actitud que comenzamos la vida espiritual que comenzamos a adoptar, comienza a reflejarse en nuestro espíritu, que es lo que busca. Y el despertar que Dios comienza a darnos por el proceso en el que Él nos mete, hace que entremos a alinearnos, que nuestros pensamientos se comiencen a alinear con los de nuestro espíritu, para que haya esa comunión entre el hombre y su espíritu. Pero cuando nosotros seguimos habituados o sea, seguimos con la misma vida secular, o sea, seguimos habituados a las mismas costumbres terrenales, van a acontecer, vamos a hablar de dos cosas que van a acontecer. Primero, vamos a estarle dando lugar al diablo siempre, porque el diablo plantea su estrategia es de acuerdo a los hábitos terrenales que nosotros manifestemos, porque los hábitos espirituales que vamos a adquirir en esta vida, en este caminar con Cristo, enteramente lo aíslan a Él, porque en todos esos hábitos al que se va a encontrar el diablo es al Señor Jesucristo, porque en esos hábitos o vamos a estar meditando la palabra, o vamos a estar leyendo la palabra, o vamos a estar predicando la palabra, o vamos a estar compartiendo la palabra con alguien. O sea, siempre lo que vamos a estar manifestando es a Jesucristo en los nuevos hábitos que hacen parte de la vida espiritual a la que Dios nos está llamando y nos está invitando a manifestar. Pero si seguimos habituados si seguimos acostumbrados a los hábitos terrenales, entonces el diablo va a tener mucho lugar para hacernos caer, mucha oportunidad, muchas formas de hacernos caer. Y entonces allí entra en juego el versículo que dice que el hombre que no se enseñorea, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es como ciudad derribada o como muro derribado. O sea, ciudad que no tiene, ciudad sin muros, o ciudad cuyos muros son derribados. Cualquiera que pasa la saquea. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nuestro espíritu se vaya a cualquier lugar. Y en ese lugar al que se va, le dé lugar al diablo para hacerlo caer. Amado, la vida espiritual, gloria a Dios, es muy delicada. Nosotros humanamente podemos estar haciendo una cosa y nuestro espíritu puede estar haciendo otra. De allí la importancia de enseñorearnos de Él para que andemos en unanimidad con nuestro espíritu. Andemos en el mismo pensamiento y en la misma voluntad con nuestro espíritu. Pero para eso hay que desapegarnos de los hábitos terrenales y comenzar a entrar a practicar los hábitos espirituales. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás, como les decía al principio, él puede utilizar la comida. Si la comida es un hábito, si es un comportamiento al que tú sientes cierta inclinación o manifiestas cierta inclinación con frecuencia, entonces Satanás sabe que por medio de la comida él te puede hacer caer y le puede dar una comida envenenada, ya sea un dulce envenenado o una comida que te guste mucho envenenada a tu espíritu. Y a través de ese envenenamiento lo que hace es que desenfoca a tu espíritu de lo que ha aprendido en cuanto a la palabra y comienza a enviar Satanás sus pensamientos a tu espíritu para hacerlo comportar de la manera en que Satanás quiere que el espíritu se comporte, hasta llevarlo a pecar para poder ensuciar a nuestro espíritu y tomar posesión de las cosas que hay en él. También otra táctica que Satanás utiliza es los juegos o los hábitos conforme al deporte o al caminar, hábitos terrenales que tenemos. Ya les decía que a mí me gustaba normalmente jugar el fútbol y ese hábito él lo estaba utilizando para atraerme a su estrategia. Pero a ti te puede gustar otra cosa. Tenemos que identificar los hábitos terrenales que todavía nos mueven y comenzar a levantar una barrera de separación. Tenemos que comenzar a sembrar una barrera de separación y entender por qué creamos esta barrera de separación de esos hábitos. Entender que lo que estamos haciendo es que nuestro espíritu entienda que
ya no puede dejarse mover por ese tipo de prácticas. Salir a correr, por decir algo, salir a jugar fútbol. Cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Son oportunidades que se le dan a Satanás para hacernos caer, porque son hábitos terrenales. Pero recuerda que la palabra nos ha invitado a ajustarnos, que lo espiritual se ajusta a lo espiritual, pero que lo terrenal se ajuste a lo terrenal. Aunque estamos en este mundo, Dios nos invita a vivir una vida enteramente espiritual, llena de hábitos espirituales, que es lo que nos garantiza el éxito y el avance en esta carrera. Gloria a Dios. Así que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Es la razón por la que hay que comenzar a desapegarnos de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos inconversos. No que no vamos a interceder o darles pero tenemos que crear en el corazón cierto distanciamiento para que se manifieste en el espíritu. Para que nuestro espíritu pueda entender que estos que él ve en el plano espiritual como nuestros vecinos, como nuestros primos, como nuestros familiares, son demonios que están allí influenciando, aprovechando la apariencia de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros primos para hacernos caer, para acercarse a nosotros, para que nosotros nos acerquemos a ellos con confianza y hacernos caer. Todo esto pasa en el plano espiritual y son estrategias que utiliza Satanás, tácticas que él utiliza para acercarse y arrebatar la bendición. Y puede que Dios nos haya bendecido y ya nos haya respondido a tantas preguntas, pero en ese plazo de llegada de la bendición a nuestro espíritu y de manifestación después de que la bendición llega a nuestro espíritu, de manifestación en este plano físico, Satanás tiene todo ese espacio para robar la bendición y parecerá como si Dios no nos estuviera escuchando o como si Dios no nos hubiera respondido, pero tenemos que entender que esto es una guerra espiritual y que si no estamos enfocados en pelear esta batalla, no vamos a ver o nos va a ser difícil ver la bendición de Dios. La mejor defensa contra estas tácticas de Satanás es el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Es la mejor defensa. Porque humanamente podemos apartarnos del pecado y llevar una vida santa, pero aún así, si tenemos hábitos terrenales, Satanás de alguna manera va a hallar la manera de la ocasión para hacernos caer. Pero si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a guardar porque Él nos va a guiar siempre a toda verdad. De allí la importancia de buscar ese bautismo en el Espíritu Santo, de anhelarlo, de rogarle a Dios que nos bautice en el Espíritu Santo y fuego. Porque el Espíritu Santo será el mejor ayudador para librarnos de las acechanzas del diablo. El Espíritu Santo será el mejor ayudador. Porque nosotros humanamente podemos apartarnos del pecado y podemos llevar una vida santa. Pero como les digo, amados, en el plano espiritual Satanás va de alguna manera procurar llevarnos a ese escenario en donde vamos a enfrentarnos a ese hábito que nos gusta, a eso que de cierta manera sentimos esa inclinación hacia ello, y Él nos lo va a poner allí, ya sea la comida, ya sea el deporte, ya sea la caminata, ya sea la gente que le gusta comprar ropa, ya sea la gente que le gusta ir a los centros comerciales. Él te va a llevar a ese escenario. ¿Para qué? Para que tú caigas, para hacer caer a tu espíritu y arrebatar la bendición que Dios te ha dado. Entonces, todos esos hábitos terrenales, todas esas inclinaciones a cosas terrenales que tenemos, son oportunidades para Satanás desplegar su estrategia en el plano espiritual. Es la razón por la que tenemos que apartarnos, salir del mundo y no tocar lo inmundo. Es la razón por la que tenemos que comenzar a sentar esa barrera de separación de los hábitos del mundo. Por ejemplo, a mí en mi caso yo dejé de practicar ya mucho el fútbol. A mí me gustaba el fútbol. Ya no me gusta porque entiendo lo que pasa con mi espíritu. Cuando él siente esa inclinación, cuando yo manifiesto esa inclinación y la guardo en el corazón, él también se va a sentir inclinado a eso. Y allí en el plano espiritual va a ser una ocasión para que Satanás me haga caer. Va a ser un lugar, o sea,
es una ocasión que yo le permito al diablo para desplegar su estrategia. Pero si aquí yo me resisto a jugar fútbol, a practicar ese tipo de deportes terrenales, entonces mi espíritu también va a sentir ese rechazo. Va a experimentar o va a manifestar ese rechazo a practicar estos deportes. Es como una manera de enseñar a nuestro espíritu, o sea, la vida espiritual que va por dentro, a abstenerse de ciertas cosas que humanamente no se ven, no son malas aparentemente, pero que espiritualmente pueden traer una gran consecuencia y puede ser una gran ventaja para Satanás. Todos esos hábitos terrenales que nos gusta o que a menudo manifestamos, todos esos hábitos terrenales al final terminan siendo una gran ventaja para Satanás para hacer caer a nuestro espíritu. Y si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, estamos más expuestos a ser engañados y a ser saqueados. Es lo que dice Dios, este pueblo es saqueado. ¿Por qué? Porque ignora muchas cosas, porque no entiende muchas cosas que acontecen en el plano espiritual. Pero hoy el Señor nos está permitiendo compartir esto contigo. De que hay hábitos terrenales que nos gustan, pero que tenemos que establecer una barrera de separación, un distanciamiento. ¿Por qué? Con el propósito de no darle lugar al diablo en el plano espiritual a que a partir de ese hábito él pueda acercarse a nuestro espíritu y engañarlo, hacer caer a nuestro espíritu en su estrategia. Como les decía, este espíritu le echaba saliva al balón, escupía el balón y luego lo lanzaba para ensuciar a mi espíritu con su saliva. También está la comida envenenada. Envenena la comida del diablo, la comida del mundo, la comida que nosotros tenemos para consumir es la palabra de Dios. Y hay que enseñar a nuestro espíritu a comer en cierto horario. Por ejemplo, yo habitúo a leer la palabra a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana y leer no solo un versículo, no solo un capítulo, porque un capítulo no es suficiente alimento para el espíritu, para el alma y para los otros entes espirituales que puedan estar allí haciendo parte de mi personalidad. Así que yo recomiendo que diariamente, como mínimo, a las 6, son 3 comidas, así como humanamente como 3 veces al día, el espíritu también necesita comer 3 veces al día, y son 6 comidas. Son 3 comidas, mejor dicho, que el espíritu debería recibir diariamente para mantenerse nutrido. Y una comida puede costar de 7 capítulos. 7 capítulos. Y es recomendable leer Salmos. Leer el libro de Salmos para alimentar al espíritu. 7 capítulos equivaldría al porcentaje de una comida. Y comer en la mañana, comer en la tarde, al mediodía y comer en la cena. Ya cuando llega la hora de la noche. Y si puedes comer más, pues mejor. Pero nuestro espíritu debe mantenerse nutrido, porque si no, bien alimentado, porque si no el diablo tranquilamente le ofrecerá cualquier dulce o cualquier alimento que le guste y él lo va a tomar y ese alimento viene envenenado y va a ser la ocasión para caer también. Gloria a Dios. Entonces, la lectura de la palabra con frecuencia y abundantemente va a hacer que nuestro espíritu se mantenga saciado. De tal manera que cuando el diablo venga a ofrecerle cualquier dulce o cualquier comida, él la rechace porque está lleno. Dice que la palabra de Dios que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento aún lo amargo le sabe dulce. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, amados. Tenemos que leer mucho la palabra.
2 capítulos no es suficiente, un capítulo no es suficiente. Yo he visto que aún leyendo los 21 capítulos que representan las 3 comidas diarias, aún leyendo los 21 capítulos en el libro de Salmos, en la noche cuando duermo, mi espíritu se ha visto tentado a comer esa comida, esa comida que Satanás le ofrece, ese veneno. Así que tenemos que procurar mantenernos nutridos, leer mucho la palabra de Dios, mucho la palabra de Dios. Es el alimento, es el pan que da vida, también es el agua que nos limpia de toda inmundicia. Entonces la palabra cumple varios efectos en nuestra vida cuando la leemos. Nos nutre, nos limpia, nos fortalece, nos edifica. Y no podemos dejar de lado la palabra. Y no podemos leer, acostumbrarnos a ser de esos lectores que leen un capítulo al día. No, eso no te sirve para nada, para muy poco. ¿Para qué es un capítulo diario cuando tenemos una guerra tan terrible? Como te digo, yo acostumbro a leer, que cada comida sea de 7 capítulos. Y he visto en noches, en sueños espirituales, en guerras espirituales, que aún esos 21 capítulos que representan las 3 comidas al día, no sacian al espíritu. Que el Satanás viene y le ofrece cualquier dulce, cualquier golosina. Bueno, antes pasaba, ya ahora mi espíritu ha aprendido y ya no cae más en ese engaño. Pero cuando dejo de comer esta cantidad, Satanás viene y ofrece cualquier alimento y mi espíritu se ve tentado a consumirlo, y me toca a mí decirle que no lo haga. Sí, porque hemos desarrollado algo en el espíritu que cuando se le ofrece algo a él que él no sabe qué hacer, él me manda el pantalla. O sea, yo tengo la visión de lo que está pasando en el plano espiritual, y entonces le digo, no lo hagas, o haz esto. Gloria a Dios, esto hace parte del despertar espiritual. Bueno, eso es otro tema. Así que, amados, gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Todos los hábitos seculares de la vida terrenal son ocasiones para darle lugar al diablo. Son situaciones, son escenarios que el Satanás tranquilamente puede utilizar para hacer caer a nuestro espíritu y arrebatarnos la bendición. Pero cuando nuestros hábitos son enteramente espirituales, estamos viviendo la vida espiritual, Satanás no va a tener lugar para meterse, porque siempre va a hallar a Jesucristo, porque nos va a hallar leyendo, meditando, predicando, alabando y compartiendo la palabra con otros y haciendo otras cosas que son espirituales, que nos ayudan a preservar la integridad de nuestro espíritu, la limpieza del mismo. Gloria a Dios. Dios te bendiga en este día. Y yo estoy de entendimiento en todo lo que hemos dicho. Hemos dicho muchas cosas así que el Señor nos trajo a la mente. Gloria a Dios. Pero esperamos que el Señor sepa direccionar el mensaje a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Tú puedas ser edificado y sea gran bendición para ti y para todos los que han de escuchar este mensaje, que tú retransmitas el mensaje. También te pedimos, gloria a Dios, que compartas este mensaje que puede ser de bendición para muchos. Dios te bendiga una vez más. Recuerda experiencias con Dios. Si deseas apoyar este ministerio, bueno, allí en la descripción está una manera de cómo hacerlo. También estamos promoviendo, hemos escrito un libro que se llama Alcanzando el Reino de Dios. En los próximos días vamos a estar colocando el link en las descripciones de los mensajes, para que estés atento y pendiente. Este libro habla de muchas pautas que como creyentes necesitamos entender y conocer, que para el momento de adentrarnos en las cosas de Dios y alcanzar ese reino, son cosas que si las entendemos, si dedicamos tiempo para meditarlas, nos pueden ser de mucha ayuda el conocimiento que está allí.
Dios te bendiga una vez más y vamos a orar por los enfermos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, hacedor de maravillas, y que no hay otro como tú. En esta hora presentamos a los enfermos, Señor, a todas aquellas personas que están creyendo que tú puedes, Señor, utilizar esta oración para llevar sanidad a sus vidas, Señor. Tu palabra nos enseña que para ti no hay nada imposible y que para el que cree todo es posible. En esta hora creyendo, Señor, en tu palabra, que es verdadera y que tú eres poderoso para hacer maravillas. En esta hora presento mi vida y la vida de todos aquellos que están allí, Señor, porque hay enfermedades manifiestas u ocultas. Te pedimos en esta hora, oh Dios, que sanes conforme a tu voluntad y tu propósito, oh Dios. Que te acuerdes de nuestro amado Jesucristo, que Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y perdonó todos nuestros pecados. Que por su llaga hemos sido curados, bendito Dios. Y Él nos dejó dicho que si algo pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. De allí tomamos, Señor, fuerza para apoyarnos en esta palabra y te pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo que sanes a todos los enfermos, oh Dios. Así entre en cumplimiento tu palabra, oh Dios, que verás. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. También, amados, si de entre los que escuchan hay uno que se siente en este día movido a acercarse a Dios, a conocer a Dios y a entregarle su vida a Jesucristo para que Él sea su Señor, Salvador y Maestro de su alma, yo te digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias porque en este día me permite sentir el impulso de acercarme a ti, oh Dios, de conocerte, de querer conocerte y entender tu verdad. En este día yo te pido perdón por todas las ofensas con que te haya ofendido, oh Dios. Te pido que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También yo acepto a tu Hijo Jesucristo como Señor, Maestro y Salvador de mi alma. Y pido a partir de hoy ser enseñado, capacitado en todo aquello que necesito entender para vivir la vida que te agrada. Te pido que me ayudes a ser fiel hasta el fin. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Te bendiga, amado. Recuerda experiencias con Dios. Al compartir este video estarás multiplicando la gracia de Dios para con otros. Así que Dios te bendiga. Comparte este mensaje. Y una vez más te digo, si tú quieres apoyar este ministerio, allí en la descripción hallarás la manera de cómo hacerlo. Y Dios te bendiga una vez más. Y hasta una nueva emisión. Gloria a Dios. Aleluya.